todo el tiempo, pero creo que dimos el punto. Le paso la batuta a mi compañero Osman. Bueno, ¿Tienes abierto Zoom? ah, ¿Tienes abierto? sí. Ya. Bueno, vamos a hablar sobre trauma palpebral, ¿no? Bueno, importante mencionar que los traumatismos palpebrales se definen como la lesión ocasionada por mecanismos contusos o penetrantes sobre los párpados y las estructuras de la región orbital. Antes de evaluar las lesiones palpebrales, tenemos que descartar la presencia de lesión ocular, de la vía lagrimal o cuerpo extraño intraocular, ¿no? Antes de continuar, bueno, vamos a hablar un poco de epidemiología. Los traumas de párpados representan el 8%, alrededor del 8% del total de los traumas que llegan a la sala de urgencia. De este 8%, el 24% va a involucrar el borde libre del párpado. Entonces, este es un área más que todo que corresponde al área de oftalmología. El 16% va a involucrar la vía lagrimal, excepto en mordederos de perro, que esto aumenta. Más adelante vamos a hablar sobre esto. Y la mordedura de perro pues también cambia a la población pediátrica, es más común ahí. La lesión canalicular se asocia con trauma penetrante en el 20 al 25%. Cuando hay compromiso del canto medial, siempre el canaliculum más afectado va a ser el inferior. Siempre. Esto va a ser casi entre los dos, hasta más de un 60% va a ser afectado el canalículo inferior. Y es más frecuente en adultos, en hombres, y más frecuente por accidente de tránsito y ocupacional, ¿no? Bueno, voy a dar otra clase previa de anatomía. Recordemos que, bueno, los párpados eh, contienen una estructura que es un poco compleja, más allá de la anatomía, que esta área debe estar pues destinada a los cirujanos oftalmólogos para su reconstrucción. Debemos recordar que está dividida en dos lamelas o lamelillas, la anterior y la posterior. La anterior donde encontramos la piel y el músculo orbicular, y en la parte posterior, a grosso modo, la conjuntiva, los tarsos. ¿Sí? Entonces, entre estos vamos a encontrar como una lamela, una lamelilla, que es el septum orbitario, que se discurre, o sea, se conecta al periósteo, ¿no? A la periórbita. Entonces, eh, cuando en ciertos traumas vemos grasa expuesta, esto nos habla de que el septum orbitario, el tabique orbitario, pues fue lesionado. Y entonces estamos hablando de un traumatismo complejo, perdón, o profundo. Eso es muy importante recordarlo porque a partir de ahora vamos a hablar de varios casitos interesantes. A nivel de los párpados, tenemos unas estructuras que más allá de lo cosmético, a nivel funcional es muy importante que el cirujano entienda la organización de estas, ¿no? Primero que todo, como lo mencioné anteriormente, antes de manipular un tejido, debemos descartar un trauma ocular abierto, ¿no? Esto, bueno, esto lo vamos a realizar. Primero, generalmente estamos hablando de un contexto de trauma. A veces, la mayoría de las veces vienen pacientes politraumatizados, entonces hacer bien el ABCD, que el paciente esté estabilizado y ya en segunda intención, o sea, en segundo momento, dirigirnos hacia los defectos palpebrales o heridas palpebrales. La anamnesis que vamos a realizar es muy importante porque hay a veces hay historias donde no son completas, ¿no? Porque a veces participan ciertas situaciones, contextos. Es importante revisar el estado de los ojos y los párpados del paciente antes de la lesión, según el ojo contralateral no lesionado, en caso de que sea unilateral. Esto nos va a ayudar mucho. En caso de que pues, sea un golpe o un trauma bilateral, las fotografías antiguas o documentos de identificación nos van a ayudar para tener un patrón. Tener claro, importantísimo, los antecedentes del paciente, oftalmológicos, alergias, última ingesta de vía oral y el estado del tétano, porque muchas veces van a ser traumas con objetos metálicos. Identificar el mecanismo del trauma que conllevó a la lesión, o sea, si fue algo perforante, penetrante o contuso,
y qué ha hecho el paciente para tratarse, si ha tenido manipulación previa por otros médicos, cirugías, todo eso es importante, ¿no? Porque en esto pues nos va a llevar a tener una planeación quirúrgica. Establecer si se trata de un evento laboral, investigar la probabilidad de sustancias químicas, cuerpos extraños y uso de protección. En las lesiones de mordedura, en el caso por animales o perros, pues saber el estado de la rabia de estos animales y en caso de pues, que sea mordedura humana, el estado del VIH, hepatitis B, del perpetrador. En pacientes pediátricos o en personas bajo sustancias alucinógenas, pues serán difícil la anamnesis, ¿no? Entonces no vamos a requerir siempre de un testigo, de los padres, de conocidos, ¿no? Ok, la evaluación va a ser al principio un poco simple, una agudeza visual, examen pupilar, ver el tamaño de las pupilas, la presión intraocular, la motilidad y alineación extraocular, a ver si aquí no hay alguna afectación de los músculos extraoculares, campos visuales por confrontación, todo esto se va a hacer en la lámpara de hendidura y también revisar el fondo de ojo con dilatación de pupilas, ¿no? Importantísimo. Aquí ya nos vamos a enfocar en las lesiones, y aquí ya no vamos a hablar de globo ocular. Eh, es muy importante que al recibir un paciente con una lesión en párpados, debemos describir muy bien en nuestras notas el tipo de lesión, ¿no? O sea, si hubo compromiso del margen palpebral, si hay involucro de los canalículos, especificar si es el inferior, el superior o ambos, ¿no? Mencionar si hay lesión de la lamela anterior, o sea, esto nos va a dar mucha información si vemos grasa aponeurótica en la herida, o sea, esto nos va a decir que el golpe fue más allá de la lamela posterior, o sea, fue más allá de la lamela anterior, o sea, que lleva a la lamela posterior. Y esto pues casi siempre está acompañado de daño al músculo elevador porque la grasita está muy cercana a la aponeurosis. Siempre evaluar trauma orbitario asociado, siempre ver si hay deformidad visible, equimosis marcada, escalones, o sea, que haya rotura de los párpados, crepitación. Todo esto es sumamente importante. La documentación fotográfica. Todo esto nos va a servir como pauta para dar muestra o fe de cómo recibimos siempre a nuestros pacientes, ya que la mayoría de estas lesiones tienen involucro médico-legal. Entonces, esto es súper fundamental. Es una recomendación que la mayoría de los oculoplásticos lo dan. La exploración, bueno, va a ser también, vamos a explorar la herida y determinar la profundidad de esta, ¿no? Podemos vertir cuidadosamente los párpados con aplicadores de punto de algodón o forceps dentados y enjuagar bien el saco en caso de ser necesario. A veces, si hay material, pues removerlo. Si hay edema, pues severo, o pues tratar de usar retractores, desmarres o un clip para papel doblado. Se debe irrigar abundantemente la herida con solución salina, eliminando partículas extrañas visibles en la piel, en los ojos, ¿no? Que puede haber madera, piedra, metal, vidrios, para evitar infecciones e inflamación de párpados. Se debe eliminar los coágulos de fibrina cerca a los bordes de la herida para ayudar a promover la cicatrización del tejido después de la reparación primaria. Generalmente recibimos a pacientes que tienen ya horas del evento traumático, entonces hay que remover todo este tejido, ¿no? Utilizar suturas de menor diámetro que mantengan de manera confiable la integridad del cierre de la herida. Más adelante voy a hablar de esto. Las suturas de párpados se pueden retirar a partir de los 7 días posteriores a la reparación, mientras que las suturas de piel periorbitaria y márgenes de los párpados después de los 10 días. Es sumamente importante contemplar que la cicatrización completa de las heridas y la formación de una cicatriz requiere un tiempo de 6 a 12 meses. Ok, ¿cuándo indicamos una tomografía de cráneo y de órbitas? Cuando sospechemos de cuerpo intraocular, como en este caso. Cuando querramos valorar la integridad del globo ocular, esto mayormente cuando hay veces en traumas contusos
donde tenemos un edema severo de los párpados, donde casi la exploración ocular es prácticamente imposible. Entonces, nos podemos apoyar de las tomografías cuando haya sospecha de la fractura orbitaria por mecanismos de trauma. La mayoría de las veces, los oftalmólogos o los oculoplásticos siempre, pues, a través de estos estudios de imágenes, pues, diagnosticamos un traumatismo de órbita y ya lo referimos al servicio de maxilofacial. Y ya posteriormente, pues, le damos atención, ¿no? A las heridas. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Los signos, bueno, va a haber eritema, edema o alteración del tejido alrededor del párpado o las estructuras circundantes, desplazamiento del punto lagrimal, como en este caso. En caso de que no haya tanto edema y podemos ver ese signo, pues esto nos va a hablar de que hay un compromiso de la vía lagrimal. La laceración horizontal con producción de grasa preceptal o ptosis, esto nos está hablando de que pues, la herida fue profunda, de que afectó la aponeurosis del músculo elevador del párpado y el septum orbitario. Y bueno, desplazamiento o laxitud anormal del canto medial. Esto nos va a decir también de que hay un sufrimiento, un trauma a nivel del ligamento cantal medial. Los síntomas, pues dolor o irritación ocular, moderado, severo, también dolor a nivel de los párpados o las estructuras faciales. Sangrado de los párpados o estructuras faciales circundantes, visión borrosa o distorsionada y anestesia supraorbitaria en caso de que haya alguna fractura. Ok, el diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se basa en la observación clínica de las laceraciones y los hallazgos del examen físico, ¿no? Si los antecedentes o los hallazgos hacen pensar de lesión penetrante o cerrado por la historia, la anamnesis o en las condiciones en que recibimos a veces el paciente que está bajo sustancias alcohólicas o involucrados en algunas peleas, podemos apoyarnos con el TAC de cráneo y órbitas, ¿no? Para descartar cuerpos. Todo esto nos va a ayudar para descartar cuerpos extraños, retenidos, trauma o ruptura del globo ocular, fracturas de las órbitas y lesiones intracraneales. Si se sospecha de lesiones más profundas, podemos utilizar imágenes más avanzadas antes de reparar el párpado. Nosotros teóricamente o prácticamente vamos a estar pues trabajando en instituciones públicas o clínicas donde la mayoría de las veces contamos con estos servicios. Entonces, siempre ante nuestras anamnesis que sean sospechosas, siempre nuestro deber como oftalmólogos es solicitar imágenes, radiografías, tomografías para descartar presencia de cuerpos extraños antes de realizar nuestras reparaciones faciales, o sea, de párpados. Hay materiales como el plástico, maderas y algunos vidrios que no son visibles en radiografías o tomografías, por lo cual podemos apoyarnos de la resonancia magnética. Pero la mayoría de las veces pues no son de rutina, ¿no? O no contamos con ellos. Pero bueno, saber que está presente este estudio, ¿no? Y la inyección de fluoroceína en los canalículos es útil para evaluar el daño a nivel del sistema nasolágrimo. Bueno, tenemos el trauma agudo. Estas son heridas limpias, sin pérdida real del tejido, y están asociados, van a estar acompañados con lesión ocular, lesión de músculos extraoculares, estructuras orbitarias, lesiones craneoencefálicas y tracto respiratorio superior, ¿no? Y es más frecuente en niños, más que todo en la edad pues, en la que están aprendiendo a caminar. El traumatismo cerrado, aquí pues podemos ver algunas avulsiones pequeñas o laceraciones parciales o contusiones y siempre aquí descartar lesiones neurológicas, bien sea intracraneales o cervicales, fracturas faciales, fractura del estadio de la pared de la órbita, lesión ocular, ruptura del globo ocular. Antes de iniciar siempre nuestra reparación de los tejidos, tenemos que profundizar en las estructuras, o sea, descartar o sea, confirmar que todo esté bien. Bueno, la clasificación de las lesiones podemos ver la contusión, la abrasión. Estas dos primeras cuando no son tan severas, generalmente no requieren tratamiento quirúrgico. La avulsión de los párpados
como esta foto, y la laceración, que la podemos dividir como en dos grupos, simple o compleja, y superficial o profunda, o con o sin afectación del margen palpebral, o con o sin lesión canalicular, ¿no? Como en este caso. Las contusiones, siempre va a haber edema y equimosis palpebral, se debe realizar la exploración oftalmológica completa como hablamos previamente. En caso de que haya un edema severo, pues podemos solicitar TAC de órbitas para confirmar que pues, el globo esté bien. Ante sospecha de lesión ocular, debemos hospitalizar a este paciente, administrar antibióticos y antiinflamatorios sistémicos y el tratamiento quirúrgico pertinente, ¿no? Y ya en segunda intención, pues ver lo de los aparatos, en caso de que hubiera algún daño. Las abulsiones son las laceraciones marginales de espesor total a nivel del canto medial, ¿no? Eh, la ruptura del músculo orbicular, pues casi siempre va a estar presente y va a haber retracción de los bordes cortados, ¿no? Entonces aquí pues vamos a sospechar que el músculo orbicular pues está afectado. Está asociada a traumas por traumatismo severo, mordedura de perro y lesión punzocortal. La lesión de los cantos es asociada por un traumatismo horizontal. La reconstrucción se realiza siempre por planos, suturando tendones cantales o injertos o gajos en caso de necesitarlos al periósteo, para lograr un resultado cosmético y funcional. Las lesiones extramarginales siguen las líneas de la tensión de la piel relajada, o sea, son paralelas a los bordes libres. Y están también asociadas a lesión, pueden estar asociadas con lesión del ojo, de la órbita o estructuras contiguas. Como les comenté previamente, solicitar estudios ante la sospecha de lesión al globo ocular, de trauma orbitario asociado y pues también podemos descartar aquí y confirmar presencia de cuerpos extraños. Al ver grasa en herida, pues ya sabemos que es una lesión compleja o profunda. ¿Ok? Ok, con respecto a estas, se van a hacer las suturas simples, lo ideal son unos puntos simples separados y se toma un pequeño bocado del párpado, 1 milímetro desde el borde de la línea de la piel hasta la inserción de la aguja. Y agarramos pequeños colgajos de piel, hacemos la anudación, tratamos de no apretar tanto y entre punto y punto una distancia de 2 milímetros. ¿Ok? Es sumamente importante no apretar fuertemente para que no haya necrosis de los tejidos. En caso de que hayan heridas triangulares, se prefieren en estas puntitas suturas intradérmicas o subcuticulares a las ininterrumpidas o a las simples. Aquí hacemos la sutura, igual es para evitar la necrosis y podemos apoyarnos con puntos simples alrededor, ¿no? Pero en esta área sí es recomendado la intradérmica. Ok. Lesiones marginales, estas son las más fáciles de explorar, ¿no? La de espesor total. Las lesiones del canto medial van a estar asociadas, ya les comenté, a lesión de la vía lagrimal, mayormente el canalículo inferior. Hay traumas que pueden ser por golpes o contusos, por un puñetón, o sea, en el lado lateral, y siempre debemos confirmar el estado de nuestro tendón cantal medial, porque a veces puede haber ruptura. Entonces, eso siempre hay que explorarlo bien. Los resultados de la reparación primaria siempre van a ser superiores a las reparaciones secundarias. Bueno, como mencioné anteriormente, se debe suponer que todos los traumatismos marginales de la región cantal medial han dañado el sistema canalicular a menos que se demuestre lo contrario. Esto es sumamente importante. Nosotros como oftalmólogos siempre tenemos que explorar esa vía lagrimal. Más adelante hablaremos de eso. La reparación debe ser extremadamente cuidadosa y metódica, mantener tanto la función como la integridad estética de los párpados. Se deben identificar el tarso, la línea gris, la línea de las pestañas anteriores y la unión mucocutánea. Se verifica el afrontamiento aproximando los bordes de la herida y evaluar la tensión de la herida.
Aquí vamos a hablar sobre unos casos. Acá pues tenemos una sutura correcta, idónea, y aquí debemos recordar que de posterior a anterior tenemos la conjuntiva, la unión mucocutánea, la línea gris, la línea de pestañas, y todo eso hay que unirlo por orden, ¿no? Conjuntiva con conjuntiva, línea gris, pestañas. Siempre recordando que los puntos superiores en el borde vamos a dejar los, los, las tiritas, ¿me fue la palabra? Los, los cabos, gracias, los cabos largos, y con los puntos de los tarsos ahí podemos esconderlos para que los puntos no nos afecten la superficie ocular. En este caso tenemos pues, si no afrontamos bien o si no suturamos las estructuras, tanto superficiales como profundas, o literalmente los dejamos así, podemos tener este defecto en el párpado, ¿no? Que es como un coloboma, una muesca palpebral, que cosméticamente pues no se ve bien, pero a nivel funcional produce daño. También si no suturamos, como les comenté, pestañas con pestañas, línea gris con línea gris, mucosa con mucosa, conjuntiva con conjuntiva, podemos tener aquí una implantación anormal de las pestañas, teniendo aquí una triquiasis traumática, convirtiendo estas dos pestañas en un infierno para el paciente y para el cirujano. Como les comenté, bueno, en estas heridas, atención, podemos hacer puntos acá en el borde, uniendo área con área, dejando los cabos largos, luego a nivel de los tarsos vamos uniendo, cerrando, y nos va a apoyar. Los cabos los dejamos largos, aquí como en la foto B, y los vamos a dejar aquí como amarraditos. De hecho, he visto también algunos oculoplásticos de que, por ejemplo, hacen la sutura en otro área de la piel y ahí los dejan amarrados, ¿no? Hasta que cicatrice. Pero esto de manera de que estos cabitos no estén aquí en la superficie, y eso es súper importante que siempre lo tengan presente para que no tengan una laceración corneal, una ulceración, o sea, entonces ya saben, guardar siempre sus cabitos. O puede ser en colchonero, de manera que entremos por la herida, salgamos como a 1 milímetro de la herida del borde, entramos a 0,5 milímetros, regresamos, hacemos lo mismo del otro lado y los cabitos quedan escondidos en el borde de la herida. Esto también se recomienda usar Vicryl 6 ceros en suturas reabsorbibles, en pacientes pediátricos, pacientes con problemas psiquiátricos o situación de calle donde sabemos que ya no lo vamos a ver. Se pueden dejar ese tipo de suturas. Aquí tenemos otro caso que es, bueno, un caso importante, interesante, porque vemos aquí la presencia de grasa. Otra cosa que no les comenté, que en la exploración debemos siempre tener un consentimiento informado donde expliquemos los riesgos inherentes al traumatismo, no a la cirugía, ¿ok? Entonces aquí tenemos una lesión importante a nivel de párpado superior, donde vemos grasa expuesta, donde vemos que debe haber un daño importante del músculo elevador del párpado, de la pernobrosis, del septum orbitario, por supuesto. Se explica al paciente de que pueda tener una tosis palpebral permanente por daño al músculo elevador. ¿Por qué? Por el edema, el trauma, la inflamación. Esto hace que el músculo pues se dañe. Entonces, hacemos el cierre, afrontamos por plano y efectivamente a los 3 meses presenta una tosis. ¿Cuánto debemos esperar para esta tosis? Podemos esperar de 3, 4 e incluso a 6 meses. O sea, no es que vamos a recibir a un paciente con una tosis palpebral a los 3 meses y vamos a hacer una cirugía. No. Podemos esperar incluso hasta 6 meses a ver si eso repara. Si no, ya en segunda intención, corregir ese defecto. Pero esto debemos informarle al paciente que puede suceder. Pero es origen del trauma, no de la cirugía. Ok. En estos tipos de lesiones se debe suturar aponeurosis si la vemos. Generalmente es muy complejo. De hecho, varios oculoplásticos con los que pude hablar me dicen que a veces es muy complejo
pues, diferenciar qué es septum, qué es aponeurosis, como en el caso de esta herida, que es, lógicamente es una herida importante, donde vemos afección del músculo elevador del párpado, aponeurosis, septum. Entonces, lo que recomiendan es, pues, suturar un poco más superficial, incluso ahí, porque recordemos, si suturamos, no vemos qué estamos suturando, y si no respetamos septum o aponeurosis, por la misma cicatrización, podemos tener una retracción palpebral, como en este caso, que es una herida lineal, compleja, pero de espesor completo, pero que a los 15, 20 días presenta una retracción palpebral con un lago oftalmo severo y compromiso corneal, ¿no? Entonces, recomiendan a veces no suturar, y ya es ver que evolucione el paciente, y ya vemos si ahí ya hacemos otro tipo de cirugías. Este otro caso es, pues, importante también, sobre un traumatismo cantal, ¿no? Un paciente que llega, pues, desde urgencias, se le hizo unas suturas con punto simple, afrontando piel, y pues se explora y se ve que el canto medial está afectado con compromiso de la vía lagrimal. Se hace, pues, hay que saber que cuando hay compromiso del canto, o sea, cuando hay una laceración del canto, lo importante aquí es tratar de suturar a medial lo más profundo posible, una sutura fuerte y profunda. A veces lo ideal aquí es fijar a periósteo, pero a veces, pero lo que sabemos es que las cantoplastías son complejas o difíciles de hacer, y si no tenemos la experticia o la experiencia, se nos hace difícil. Entonces, lo importante aquí es fijar lo más profundo que se pueda, lo que encontremos. Lo ideal es eh, al periósteo. Te recomiendo un Vicryl 5.0 por el tipo de aguja, porque son agujas más grandes, eh, y pues son más gruesas. Con esas son más difíciles para suturar. Entonces la Vicryl 5.0 es mejor. Entonces, se hace el reparo. Cuando se realizan estos puntos, es muy importante primero canalizar la vía lagrimal con el sistema que queramos, el Crawford, mini monoca, o sea, bicanalicular, monocanicular, y luego vamos a unir el flap y hacer la fijación cantal. Importante cuando empecemos con puntos de Vicryl, por el extremo de abulsión al canto interno, tenemos que tener mucho cuidado al anudar o al agarrar o al fijar, porque podemos lesionar el set de Crawford, ¿ok? Se puede cortar incluso con hasta la misma aguja cuando estemos suturando. Entonces es sumamente importante ser cuidadosos con eso, porque podemos dañar nuestra intubación de la vía lagrimal. Al querer rotar el set, va a quedar atrapado y va a ser imposible moverlo, ni va a salir, ni va a entrar. Entonces, al colocar los puntos de Vicryl, confirmemos rotando el set antes de terminar de cerrar la herida, ¿no? Para que no volvamos a empezar de nuevo. Y además de la sutura de 5.0, podemos poner puntos de 6 ceros de Vicryl para cerrar el plano muscular por detrás y por delante y por encima, por detrás, por delante y por encima, sin atrapar el set. ¿Okay? En algunos casos, pues el edema y la cicatrización pueden ser muy potentes, y a pesar de tener una buena reconstrucción, con la correcta canalización del conducto lagrimal, puede haber retracción palpebral. Este paciente a los meses tuvo una discencia de herida en el postoperatorio, quedando con un ectropión del punto lagrimal. Puede pasar y se le debe advertir. Entonces, acá está este caso interesante. Este otro caso muy interesante. No confiar nunca de heridas suturadas ya previamente. Esta pacientita era un paciente que la evaluó y la trató el servicio de cirugía plástica, y fue referido a oftalmo por ojo rojo. Se revisa a detalle y se explora, porque tenía una lesión cantal medial, una lesión medial, perdón, y al revisar, pues, ¿qué cree? Había un compromiso de la vía lagrimal.
esta paciente ya tenía 7 días de suturada. Entonces, para las vías lagrimales, lo ideal sería inmediatamente, en los primeros 24, 48 horas, suturar esa vía lagrimal. Pero en el caso de la vía lagrimal tenemos hasta 7 a 8 días en la que podemos salvar ese puntito y pues evitar a esta paciente a sufrir de pífora el resto de su vida. Entonces ese punto se puede salvar. Recordemos lo que les comenté, las heridas del canto medial, la mayoría de las veces está asociada a traumatismos penetrantes. A esta paciente se le hizo el protocolo pertinente, se le solicitó un ataque de órbitas y ¡pum! Encontramos esto, un cuerpo extraño y donde pues el cirujano plástico lo obvió, no lo exploró a profundidad y se retiró el cuerpo extraño y ya se procedió a hacer la cirugía. Otro caso es un paciente masculino que llega con, solamente tenía rinorrea, vea 2020, y bien, ¿no? Él lo que comenta es que estaba en una pelea en una fiesta y que no sabe qué le hicieron, qué le pasó, no recordaba nada. Entonces se le hizo una toma, una radiografía y bueno, acá vemos la hebilla de una correa y se hace la reparación. Entonces, siempre la anamnesis, pues, siempre solicitar sus estudios de imágenes para ver bien qué hay dentro de la órbita, ¿no? Ante estas anamnesis. Las complicaciones, bueno, las infecciones, pérdida de tejido, muescas en los párpados, contornos irregular de párpados, largoftalmos, queratopatía por exposición, perforación del tabique, prolapso de grasa orbitaria, lesión córnea, acortamiento de fondos de saco, dehiscencia de herida, entropión, triquiasis y hemorragia. En las lesiones que involucran gran parte, pérdida de tejido grande, pues generalmente son raras y bueno, la reconstrucción debe estar dada más que todo por sí o sí el servicio de oculoplastia. Y bueno, retrasar la reconstrucción es importante si no se dispone de la experiencia. En caso de que esto ocurra, lo importante es cubrir al paciente con antibióticos y mantener los tejidos mojados, húmedos, para mantenerlos viables. Este paciente pues tuvo una fractura de una lesión, un traumatismo, tuvo fractura de órbita y bueno, se refiere luego al servicio de oculoplástica para reparación de esto. Entonces, bueno, tú ves esto y dices, bueno, ¿por dónde se empieza? ¿Dónde comienzo? Entonces, lo que recomiendo siempre empezar por bordes libres superiores, bordes libres inferiores, unir lo que es semejante, pestañas con pestañas, línea gris con línea gris, conjuntiva, lo que se pueda. Y este paciente después de 3 horas, pues se hizo casi una reconstrucción completa sin necesidad de colgajo o injertos. La mordedura de perro, tenemos una clasificación de las heridas y esta incluye abrasiones, laceraciones, lesiones, avulsiones y lesiones por aplastamiento. El 17% de las mordidas de perro son en área facial y en un 70% va a afectar la vía lagrimal. Y aquí recordemos que es más hacia la población pediátrica. Deben considerarse heridas contaminadas y debemos recordar que existen aproximadamente 64 tipos de bacterias en la boca de los perros. Entre ellas tenemos a estas, son muy conocidas. Debe hacerse una valoración convencional y con abundante irrigación. El tratamiento médico, pues antibiótico sistémico, vacuna de tétanos, inmunoglobulina, vacuna antirrábica en caso de alta sospecha. Tratamiento quirúrgico, cierre primario. Y acá es esto, moscas siempre con las mordeduras de perro, porque hasta en un 70% pueden comprometer ambos canalículos. Es más común en niños y siempre tener profilaxis antibiótica, antirrábica, en este caso se hizo una intubación bicanalicular. Las quemaduras palpebrales son raras y generalmente se observan en pacientes que han sufrido quemaduras significativas en grandes áreas del cuerpo.
Generalmente están semiconscientes o muy sedados, requieren protección de la superficie ocular para evitar exposición de la córnea y la ulceración y la infección. Pues van a ser ocasionadas por sustancias calientes o químicas, pueden ser necesaria la tarsografía. En caso de retracción palpebral, se utilizan colgajos o injertos cutáneos. Se van a utilizar pues antibióticos en ungüento, lubricantes, cámara húmeda, evaluación frecuente para estar valorando el estado de, más que todo a nivel ocular, ¿no? De la córnea, todo eso. Y bueno, se produce un deterioro implacable y rápido del estado ocular en pacientes como consecuencia de electropión, cicatrizar y la retracción palpebral y la explosión corneal, así como en este caso. Este paciente hay que hacerle su cirugía. Y bueno, la reparación secundaria suele requerir tratamiento de los cambios cicatrizales resultantes del traumatismo inicial o la reparación quirúrgica. Y la revisión de la cicatriz puede requerir una decisión simple con cierre primaria o una reorganización tisular más compleja. Siempre, obviamente, las reparaciones secundarias van a tener un poco de menor pronóstico estético, ¿no? Que la primaria. Entonces, lo ideal es siempre hacer una reparación primaria. Por eso, si no tenemos la experiencia, tratar de referir con alguien que pueda hacerlo mejor que nosotros, ¿no? Los tiempos quirúrgicos de reparación primaria, de 12 a 24 horas, lo ideal. Y de daño biolagrimal, como lo comentamos, tenemos hasta los 7 días. Sin embargo, siempre lo ideal es de 12 a 24 horas. El tipo de anestesia que podemos utilizar en heridas simples, superficiales, pues lidocaína, o epinefrina o lidocaína. Y en heridas complejas y profundas, pues anestesia general. La reparación de las lesiones palpebrales, como ya les comenté, máximo 72 horas. Y hay unas premisas que debemos pues conocer, que la descontaminación de las heridas es mucho más efectiva cuanto antes se realiza. El edema tisular postraumático aumenta durante las primeras 24 horas después de la lesión y la reparación quirúrgica se vuelve más difícil de realizar después de estas primeras 24 horas. Entonces, siempre actuar rápido, pero a veces no sucede, ¿no? El paciente, por motivos de traslado, pues llega. El manejo quirúrgico, bueno, la descontaminación de heridas, exploración de heridas para encontrar algunas lesiones escondidas, presencia de cuerpos extraños, eliminación de material particulado, administración profiláctica antibiótica. Que vamos a meter a quirófano, afectación del sistema nasolagrimal, afectación de la poneurosis del elevador del párpado o el recto superior, compromiso del tabique orbitario o cuando haya presencia de grasa orbitaria, pues eso, al ver esto está afectado, abulsión del tendón cantal, pérdida extensa de un tercio del párpado, ¿no? Bueno, esto ya cualquier lesión que afecte quinta para la reparación de las laceraciones de párpado. Pacientes con ruptura simultánea del globo ocular, este debe evaluarse y repararse antes de cualquier procedimiento en el párpado. ¿Se fue? Ah, no. ¿Ya se conectó? ¿Se oye ya? ¿Me oyen? Sí, Sí, se Sí, Ah, se ok. escucha. Esa fue la señal, digo, el internet. Bueno, bueno, con pacientes con ruptura simultánea del globo ocular, este debe evaluarse y repararse antes de cualquier procedimiento en el párpado para evitar pues una reparación secundaria, ¿no? Las laceraciones secundarias o las contraindicaciones, las laceraciones secundarias o una fuerte contaminación o mordeduras de humanos o animales pueden necesitar debridamiento mínimo de tejido necrótico. Esto también, bueno, el uso de epinefrina está contraindicado en pacientes con fenómenos de Raynaud, enfermedades de células falciformes, arteritis o enfermedad microvascular grave. A pesar que la necrosis palpebral es rara, ¿no? Pero está contraindicada. Okay. La profilaxis de infecciones, la antibiótica, tenemos pues la amoxiclav de 500 sobre 125 dos veces al día, la doxiciclina de 100 dos veces al día, la trimetrosulfa 80 sobre 400 dos veces al día o 160 800 al día, y la cefalexina.
Y bueno, el antibiótico en heridas contaminadas, vitalización importante de tejido, heridas que afectan la órbita, mordedores animales y perros. Profilaxis antititánica, heridas limpias, en humanizados últimos 10 años, y en heridas con tejido desvitalizado, en heridas contaminadas y que tengan administración los últimos 5 años. Aquí hay un patrón sobre las vacunas del tétano. Aquí les dejo la tablita para que ya luego las lean. Y bueno, voy a comentar un poco nada más de la vía lagrimal porque es tema de otro día. Y bueno, recordemos que aquí en la anatomía tenemos una ampolla que discurre verticalmente hacia un canalículo de 2 milímetros aproximadamente. Luego se discurre con otro canalículo de entre 8 y 9 milímetros. Y tenemos aquí el conducto lagrimal común, que en algunos pacientes puede o no estar presente. Y aquí está el saco lagrimal. Entonces, el 70% de los traumas que afectan, o sea, los traumas que afectan a la vía lagrimal, el 70% van a involucrar a los canalículos, en un 50% al inferior y en un 20% al superior, y en un 15% los dos canalículos, incluyendo el canalículo común. El saco lagrimal involucra traumas más complejos, fracturas faciales, especialmente de la línea media, hasta en un 20%, y el conducto nasolagrimal puede estar afectado hasta un 10% de los traumas. Para ver esto, podemos ver el test de fluoresceína positivo, si persiste en la película lagrimal luego de 5 minutos, es negativo, lavado completo de la fluoresceína en 5 minutos. Esto nos va a ayudar también, más que todo como enfocado a ver la ampolla lagrimal, o sea, el punto lagrimal, ¿no? Y la irrigación, esto es para ver el conducto del nasolagrimal, si está permeable, si hay estenosis, si hay obstrucción. Bueno, las lesiones canaliculares necesitan una reparación metódica, se usa la sonda de Pigtail o los stents de sílipe canaliculares tenemos como la sonda de Crawford o Nunchaku, y el monocanicular, el mini monoca, el marterca y la crillette. Posterior a la reparación del canalículo, del conducto canalicular, hay que hacer la alineación anatómica del párpado, ¿no? Entonces, esto está usado más que todo en fracturas, están asociadas a fracturas nasal. Se necesita una mayor habilidad y cuidado al realizar esta maniobra, esta intubación. La desventaja es que no ayuda pues a la realineación anatómica del párpado. Ya eso tenemos que hacerlo luego, ¿no? Con suturas. Y por último, un caso importante, interesante, un paciente pediátrico que tenía 1 año y meses, estaba aprendiendo a caminar y pum, se cae y se golpea con un objeto y se lacera acá. Entonces es valorado por, por, por urgencias y pues no, estaba autosellado prácticamente ya cuando lo derivan a oftalmo. Con la misma fibrina pues hizo su trabajo, selló, pero a la hora de explorarlo había compromiso de la vía lagrimal y ya se hizo su intubación. ¿Se trabó o se fue la comunicación? Ya no se escucha. Creo que se fue el internet de él porque ya no se ve la pantalla. Ah, ya, ya, valió. Bueno, pues el siguiente. A favor. Denis, tú vas a abordar de que la reparación, ¿verdad? De la vía en tu tema. ¿Sí está Denis? No te topa, dice. Ignoradísima. A que no te malignices.
¿Vamos a empezar a guardar acá también o qué? Guardados todos. Hasta mañana, buenas noches. Hombre, ¿cuál hasta mañana? Todavía no se acaba la clase. Dale chance. Tiene que terminar, sino que la vuelva a dar ahorita que se vuelva a conectar la doctora. O que se pueda conectar la doctora. Te malignizaste, ¿no? Yo no me malignicé. Malignizada llegué a la residencia. Han despertado un monstruo. Son 3 años y estamos a mes y medio que se acabe. Claro que ya me malignicé. Bueno, creo que estaban en Escuintla ellos, ¿verdad? Oigan, chicos, Osman, ¿ya acabaste? ¿Perdón? Se perdió la comunicación. ¿Cómo estuvo, Almendra? Osman, ¿ya acabaste? Sí, ya acabé. Vale. Ahí fueron por Pedro a avisar. Hola. Hola, buenas noches. Hola, Bueno, doctor. entonces, estuvieron muy buenas las charlas. Mientras viene Pedro a dar la última charla que falta, pues muy completa. Siempre que hacemos una reconstrucción del margen palpebral, entonces, como decía, eh, la lámina anterior, unirla con la lámina anterior para que no genere esas distriquiasis y esas alteraciones. Siempre que suturemos, debemos dejar largos los cabos. Y siempre debemos verificar que los cabos no estén rozando o afectando pues la conjuntiva o la córnea, porque eso puede generar pues úlceras o erosiones corneales que pueden afectar al paciente. Eh, lo que hablamos siempre es muy importante, traumas que afecten el ángulo interno del ojo, siempre sospechar daño de la vía lagrimal y verificar, intubar la vía lagrimal. Eh, Cuando estemos ante un trauma en el párpado superior, siempre revisar la parte superior del globo ocular, inspeccionarla bien, porque muchas veces hay heridas o lesiones penetrantes en el globo ocular y en ese caso siempre debe entrar primero retina a resolver y en ese mismo momento pues entrar ya después nosotros a reparar la parte del párpado superior. Eh, Al explorar las heridas siempre vemos la presencia, si llegamos a ver la presencia de grasa orbitaria, pues quiere decir que ya el septum orbitario pues está afectado y al afectarse el septum orbitario pues siempre sugiere lesiones orbitarias ya más profundas, entonces debemos entrar a inspeccionar bien. Y en los pacientes, antes de hacer la reconstrucción, estos pacientes de trauma, siempre explicarle que los riesgos que va a tener, como decía Allen, de las repercusiones no van a ser a consecuencia de la cirugía, sino a consecuencia del trauma que tuvieron. Porque todo, desde que uno toque el paciente, ya todo lo que le va a quedar, el lagrimeo, las retracciones o todas las afectaciones que queden después de la reconstrucción del párpado, pues ya el paciente le va a echar la culpa es al cirujano. Entonces, tómele fotos, déle el consentimiento informado, explíquele bien, porque o si no, ya el paciente le echa la culpa es al cirujano de todas estas afectaciones. Entonces, básicamente es, ya viene Pedro a dar la charla que sigue y ya con eso acabamos. Dijo que va a dar. Listo.